La palabra de Dios manifiesta la bendición. La palabra de Dios manifiesta la bendición. ¿A qué me refiero que manifiesta la bendición? Muchas veces debemos de preguntarnos, ¿qué nos impulsa en la vida? ¿Qué es lo que nos mueve a tratar de lograr cosas? Uno, la necesidad. Por ejemplo, la necesidad de comer, la necesidad de vestirme, la necesidad de hacer algo. Dos, el aburrimiento, estar cansado de algo, de una cotidianidad. El ser humano, todos nosotros somos tan faltos de sabiduría que aún estando súper bien, nos aburre estar bien. O vemos el estar bien y estar mejor y estar excelente como algo cotidiano y algo que nos cansa. Y tomamos decisión que después de estar bien, pasamos a estar mal. Gracias, pastor. Todos nosotros. Todos. Y por eso el apóstol Pablo dice, no nos cansemos de estar bien. En Gálatas capítulo 6. No nos cansemos de estar bien. Repito, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a buscar bienestar? El malestar. Y el malestar o malestar no es lo físico, no es la salud. Mi ejemplo, cuando estás totalmente sano, no cuidas la salud. Cuando estás totalmente sano, te atreves a andar en estos tiempos sin tapaboca, te atreves a andar sin estar pendiente, incluso sin tomar medicina, que no voy a mencionar, sin alimentarte bien. Porque una cosa es comer, otra cosa es darse gusto, otra cosa es alimentarse. Por eso nuevamente, ¿qué es lo que nos impulsa en las cosas? En Mateo 14, del versículo 13 al 21, se describe que estaba Jesús predicándole a un gentío, a mucha gente. Y esa mucha gente no se iba, lo estaba escuchando. ¿Por qué lo estaba escuchando? Porque esa palabra estaba haciendo algo bueno en ellos. Estaba despertando en ellos una manera diferente de ver la vida, de llevarla, y entendido que eso lo iba a llevar a resultados diferentes. Se hizo tarde. Los discípulos le dijeron, Señor, ya es tarde, mándalos. Pero estaban sin comer. Y los discípulos le dicen, Señor, déjalos ir porque no tienen comida. Y el Señor le dice a ellos, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Dios te manda a hacer cosas que Él sabe que tú no tienes capacidad de hacer. Muchas veces no, que la palabra de Dios por delante, la palabra, pero es importante que nosotros estemos claros en estos tiempos. Hay una palabra escrita que debemos respetar. Una palabra escrita que debemos honrar. Una palabra escrita que constantemente debemos escudriñar, examinar. Porque esa palabra nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a instruir. Esa palabra nos va a alimentar. Esa palabra va a generar en nuestro ser confianza, fe. Esa palabra va a
llevarnos a ser fuertes dominando lo impetuoso de la carne. Pero lograr la aplicabilidad perfecta de esa palabra depende de Dios. Mucha gente no obedece a Dios cuando manda algo porque no creen. Vamos a darle a contextualizar y a meternos en este pasaje. Estás viendo a la gente, de repente vas y te preocupas por la gente, aquel espíritu de abnegación por la necesidad. Señor, despáchalos, que tienen hambre, no tienen que comer. Y el Señor te suelta esa joya: dadle vosotros de comer. ¿Cuál es tu reacción en tu contexto de vida? En tu contexto de vida, en tu hoy, en tu ahora. Pedro tal vez pudo pensar, o voy a decir algo que siendo Pedro lo hubiese pensado: Señor, si tú me hubieses dejado que dejara la barca alquilada y estuvieran pescando, o unos empleados, y esos empleados me estuvieran trabajando, yo tengo dinero, yo con los diezmos es suficiente y compro comida a esta gente. En tu condición ahora, en tu presente, en tu condición actual, ¿qué hubiese respondido que Jesús te diga: dadle vosotros de comer? Simplemente hasta ahí íbamos bien. Hasta ahí íbamos bien. Dios sí te manda a hacer cosas que sabe que tú no tienes capacidad. Dios te manda a hacer cosas que Él entiende que no puedes producirlas por tu propia cuenta. Porque en Juan 15 dice: Jesús, separado de mí nada podéis hacer. Un gran engaño o una falsa motivación es cuando se te dice: Dios te mandó a hacer eso porque Él sabe que tú eres capaz. No, usted no es capaz de multiplicar, de darle comida a 5,000 personas. Usted no puede dar comida a 5,000 personas o a 4,000. Estoy hablando de los que estamos aquí. Habrán otros que tal vez no están, que lo pueden hacer. Pero aún así, los que lo pueden hacer materialmente no lo pueden hacer en su espíritu y en su alma. Porque no tienen la capacidad, la visión y sobre todo el mensaje de Dios. Dadle vosotros de comer. Me encuentro que muchos de nosotros no hacemos cosas que Dios nos manda a hacer porque inmediatamente lo que hacemos es ver nuestra capacidad y decimos: no, eso no es conmigo. Dios sabe que yo no tengo capacidad de hacer eso. Cuando suceden cosas así, dale vosotros de comer. Los discípulos no se quedaron allí, sino que le dijeron: Señor, nosotros no tenemos capacidad, pero lo que tenemos en nuestras manos te lo damos. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿es la actitud de ellos lo que hace que Dios haga el milagro? No. Dentro de la voluntad de Dios ya estaba hacer eso. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios no permite que amanezca el día y bueno, vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Vamos a ver qué se nos ocurre. Él tiene obra preparada de antemano antes que formase el mundo para que nosotros estemos en ellas. Lo importante es la revelación y en este momento Él les estaba compartiendo la voluntad de Dios. Pero ellos hasta allí no entendían que iban a ser los instrumentos de Dios para tal cosa.
Porque antes de hacer algo para Dios pensamos qué tenemos, cuánto tenemos, con qué contamos para hacerlo. Y es una mentira muy sutil. Pensamos que Dios nos manda a hacer cosas de lo cual nosotros tenemos capacidad, tenemos los recursos, tenemos todo. Y no es así. Y me enfoco solamente en este pasaje. Porque puedo traerles otro más. Pero no voy a adelantar porque viene una serie de mensajes de este tipo. ¿Dónde está la acción de Dios o la manifestación de la palabra de Dios? ¿Cómo se da? Se da en personas que entienden que no son capaces, no tienen la capacidad de hacer lo que Dios le demanda, y va a un proceso de humillación delante de Dios. Porque es una humillación, es humildad. Mira, yo tengo esto, no tengo más capacidad. Ahí está la clave. En que ellos le pusieron al Señor. Y más que ponerle a Dios la disposición, bueno, aquí está esto, no. ¿Cómo nos vas a pedir que le demos de comer a tanta gente si nosotros contamos con esto? Ni siquiera el equipo tuyo come con esto. Los 12, contigo 13, no podemos comer con esto. Y por ello, y ahí puedo aplicarles que la fe viene de escuchar la palabra de Dios, no de tus capacidades financieras, no de tus talentos, no de lo que tienes a la mano, no de que no trabajas ni estudias, no tienes dinero. No depende de eso, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Y la fe no está en lo que Dios quiere usar tu vida. La fe descansa en lo que Dios es capaz de hacer. ¿Sabían ellos acaso que Dios le puede dar de comida a mucha gente? Claro que lo sabían. Pero como el milagro es diferente, no lo entendían. Ellos sabían que Dios a sus antepasados, 3,000 que salieron del desierto, les dio de comer durante 40 años. Maná del cielo, una comida directa del cielo. ¿Cuántos de nosotros no estaremos así pasando una prueba hoy, olvidándonos de todo lo que Dios ha hecho en todos los años pasados? En todas las cosas que Dios ha hecho en nuestro pasado. Por supuesto, la fe no está fundamentada en las experiencias que hemos tenido. La fe está basada en la palabra de Dios que cumplió ayer, la va a cumplir hoy y la va a cumplir siempre, pero de diferentes maneras, de diferentes formas, diferentes lugares, con diferentes caras. A veces decimos que tenemos fe, pero nuestra conducta no nos ayuda. La forma de reaccionar ante las situaciones no nos ayuda. La manera de reaccionar no nos ayuda. Y siempre un solo versículo, un solo pasaje, una sola palabra que Dios haya expresado ayuda para miles de momentos, porque la palabra de Dios es la misma hoy, porque Él es el mismo hoy, el de ayer y siempre. Por eso no depende de con qué ánimo me levanto, no depende de qué circunstancia me rodea, no depende de con quién ando, depende de lo que Él dice. Y aquí Él les dice a ellos: dale vosotros de comer. Les está dando una orden, les está
les está haciendo un llamamiento. Y la reacción de ellos: ¿por qué nos pides eso? No tenemos capacidad, solo tenemos esto. Y pueden haber muchas prédicas bonitas, pero ellos ni siquiera se lo llevaron. Ellos no le dijeron: toma. Ellos le mostraron: por favor, no tenemos. ¿Qué? Señor, no tenemos. Y él le dijo en el versículo 18: tráigmelos acá. Tráigmelos acá. Ni siquiera se lo dieron, y eso es natural en la conducta de un ser humano. ¿Por qué? Y a todos nosotros nos debe de haber pasado. Todos nosotros debemos de haber tenido en algún momento una experiencia así, que se nos demanda algo y decimos: bueno, eso no es conmigo. Si hubiera alguien que tenga y pueda hacerlo, le decimos al Señor: Señor, no tengo. Señor, yo solo no puedo. Cuando decimos la fe descansa, la fe es la que manifiesta la bendición. La fe en la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que manifiesta la obra de Dios o la bendición de Dios. Debemos de tomar en cuenta y entender que Dios es quien lo hace todo, no nosotros. Y que un milagro no está en el recital de versículos bíblicos. La fe no está en el recital de versículos bíblicos, en orar o estar diciéndole a Dios 400,000 versículos de promesa o de bendición para que Él responda. Dios tiene tanta fe en su misma palabra, está tan convencido en sus palabras que son pocas las frases que dice, porque Él entiende lo que es su voluntad. Cuando la Escritura dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, lo que está diciendo es: ocúpate de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aquí era darle de comer a la gente. La voluntad de Dios era hacer un milagro. Esa era la voluntad de Dios. Ser como aquel profeta que el Señor le dice: hijo, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta sabiamente le respondió: Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Señor, dale vosotros de comer. Señor, solo tú sabes cómo. Ante todo llamado, toda orden, todo lo que Dios nos manda, debemos de esforzarnos o disponernos a deponer todo pensamiento y a tratar de que Él nos muestre qué es su voluntad, lo que Él va a hacer. Y cuando sabes lo que Él va a hacer, simplemente te dispones a estar atento y alerta, a escuchar las instrucciones, porque lo vas a ver obrar. Lo vas a ver obrar. El problema es que muchos estamos inyectados del desespero, de las ganas de tener logros en este mundo, de ver los resultados rápido. Muchos estamos pendientes de ser millonarios a los 9 años. Estamos pendientes de lograr tantas cosas y ni siquiera haber trabajado un día en la vida. Alimentamos nuestros corazones, nuestras mentes de deseos, porque ni siquiera son sueños. Se van convirtiendo nuestros deseos en sueños, porque a medida que más pasa el tiempo de soñar, perdemos ese tiempo y no hacemos nada con bases fuertes para tener un piso sólido que nos ayude a seguir el siguiente escalón, para seguir creciendo. Jesús le dijo: tráemelos acá, tráemelos acá.
Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y la gente lo hizo. Lo mejor cuando Dios nos manda una tarea es escuchar las instrucciones. Pero ¿qué es lo que hacemos los grandes profesionales, los ingenieros, los administradores, los todoprofesionales de la iglesia? Sentarnos en una mesa con un café, pancito y quesito o un chocolate caliente a planificar cómo lograr aquello que Dios mandó. Dios me mandó a darles a 5,000 personas. Vamos a sentarnos, vamos. Conferencia. Bueno, por Zoom, porque no podemos reunirnos. Y a planificar cómo lograr todo eso. Y ahí está el error. Allí está el error. Y comenzamos los cristianos a reunirnos, a planificar qué necesitamos para esto. ¿Cuánto necesitamos para tal cosa? ¿Cuántos panes necesitamos para darle de comer a 5,000? Habló una por allá, depende, porque mi marido se come 5 panes. ¿Ve? Y comienza, y el hijo 4. Las mujeres y los niños 2. Pero ¿cómo vamos a lograrlo si no sabemos cuántas mujeres y cuántos niños hay? Y comienzan nuestras mentes profesionales. Cuando Dios no necesita de todos los 5 años que has pasado por una universidad con cálculos matemáticos para hacerlo. Porque lo que uno debe de entender que si Dios mandó, Él lo va a hacer. Ahora estoy menospreciando los años que hemos pasado por la universidad, incluyéndome, de ninguna manera. Lo que estoy es poniendo mi título a sus pies. Ni siquiera a sus pies. Su palabra. Su palabra. Mire, eso es lo mismo que te gradúes de contaduría, pero lo que te gusta es la confección de ropa. Y duras 5 años pagando una universidad privada, te gradúas y no quieres ejercer porque te fascina hacer ropa. Ok, pasamos 5 años en la universidad, pero ¿cómo nos fascina creerle a Dios? Porque Él es el que lo va a hacer. Ahora, ¿vamos a dejar de aplicar lo que nosotros sabemos? Claro que no. Pero hay un momento en que hay que soltar las redes. Hay un momento en que hay que dejar la barca. Cuando Él está allí. Cuando Él se propone a hacer algo con tu vida. Porque mientras nosotros estemos con las manos en las redes, podemos sufrir el pasar toda la noche sin pescar ni siquiera un resfriado. Pero una sola palabra de Él hace que haya una pesca sobrenatural. Cuando Dios te mande a hacer algo que está fuera de tu alcance, presta atención a su instrucción. Porque Él sabe que no tienes capacidad. Pero te tienes que debatir entre creerle y no creerle. En lo poco que te pida, dáselo. Y sobre todo, darle tus oídos y tu corazón para escuchar su voz, para escuchar su dirección. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Bendijo.
La voluntad de Dios no está separada de su bendición. O toda bendición que llega con propósito por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era alimentar a estas personas. La voluntad de Dios era glorificarse, que lo glorificaran a Él, aún hoy en nuestros tiempos. Pero que no lo glorifiquemos por algo que hizo solamente, sino que lo que hizo nos ayuda a entender que ese Dios de ayer es el mismo de hoy, en el nombre de Jesús. Y que Él soltó la palabra y debes aprender en tu vida, en lo personal, a decirle: Señor, suéltame tu palabra, guíame, porque Él lo dijo claramente, que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Mientras usted no escuche su dirección, la dirección del Espíritu Santo, las decisiones son suyas en base a sus capacidades humanas y en base a una fe intelectual, sin saber qué se dispone a hacer Dios. Cuando Dios le revela qué se dispone a hacer, cuando Dios le dice el resultado, cuando Dios le dice lo que va a hacer, eso es lo que significa que la fe es la convicción de lo que se espera. Dios te dice lo que va a hacer: darle vosotros de comer 5,000 personas. Y tú lo crees, no cuestionas. Él comienza a guiarte y a dar los pasos. Y después mucha gente te preguntará: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes? Simplemente porque cuando Dios es el que guía, cuando Dios da las instrucciones, solamente Dios lo que necesita es que se consagre lo que se tiene a Él. 5 panes y 2 peces. Lo levantó al cielo, lo consagró al Padre y lo bendijo en el nombre de Jesús. Su boca multiplicó lo que Él pidió, porque estemos claros que no fue que se lo dieron. Esos 5 panes y 2 peces era el argumento de ellos: no podemos darle de comida porque solo tenemos esto. Y Él dijo: démelo. En tus manos lo que tiene será tu límite, pero lo que tienes en las manos de Dios es algo sobrenatural. No es enfocarnos en los resultados, porque los resultados de Dios son al 30, al 60 y al 100 por uno. Enfocarnos en qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es lo que Él te dice que va a hacer. En este caso, darle de comer a 5,000 personas, a una gran multitud, o un gentío, como dice la Escritura. Y simple y llanamente, Él no le habló a toda esa multitud, sino que le habló a los que estaban con Él. Y entendiéndose que los que estaban con Él fueron sorprendidos porque no creían. Se sorprendieron. Pero ¿por qué nos pides de comer si tú sabes lo que tenemos? Mucha gente común, porque estos hombres eran comunes, no ven la gloria de Dios porque no escuchan ni quieren escuchar cuando Él les dice: tráenmelos aquí. Y no quieren escuchar las instrucciones de Dios porque es aburrido escuchar las instrucciones de Dios, porque una instrucción de Dios puede hacer que llegue a los 17 años, la confirma a los 20 y termina manifestándola a los 30. Como somos uno desesperado, a David le dijo que iba a ser rey a los 17 años y se cumplió a los 30. ¿Quién sabe esperar? ¿Quién espera con paciencia lo que Dios dice que va a hacer a través de su vida?
Ahí está la clave. Allí está el secreto. Póngase de pie, por favor. Por eso nadie como Jesús. Nadie como Jesús. Nadie como tú, Señor. Dígale: Padre Celestial, quiero aplicar a mi vida, a mi corazón, que realmente tu palabra, la que me das por el Espíritu Santo a mi espíritu, es la que manifiesta tu bendición. Esa palabra que tú das en un momento es la que produce tu manifestación, en el que confiadamente podemos decir: gloria a ti, porque tú lo has hecho, Señor. Fuiste tú que lo hiciste, tú lo dijiste y lo hiciste. Señor, enséñanos a tener paciencia para escuchar tu voz, para dejarme llevar, poner todo en tus manos y tú bendigas y multipliques lo que tengo en mis manos para tu voluntad. En mi contexto de vida, hazme entender, ser sensible a lo que me pides para entregártelo, porque en tus manos es mejor, es tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Dios Todopoderoso, sea exaltado, sea manifestado. Señor, en el nombre de tu Hijo, en estos momentos, Señor, tengo en mis manos la fe en ti, de que tú obras en cada corazón, en cada hermano, cada hermana, cada familia, que tú obras en sus vidas, Señor. Obras en sus corazones, obras en el alma de cada uno, según su necesidad. Operas en sus cuerpos la sanidad o el milagro que cada uno necesita. Y que eres quien haces crecer en la fe. Dios, revélanos tu voluntad. Revela tu voluntad sobre tu iglesia. Tu voluntad de lo que estás haciendo hoy, de lo que haces hoy en esta palabra para ellos, Señor. Que te manifiestes, Señor, con tu poder y tu gracia. En el nombre de Jesucristo, Señor, eres espíritu y eres vida. Eres espíritu y eres vida, y tú sabes lo que cada uno necesita, y cada uno va a ver despertar, porque tú despiertas, Señor, en cada uno, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú el que obras, eres tú el que te glorifica, eres tú el que quitas toda carga, eres tú el que pones, Señor, la guía, Dios. Y que aprendamos a dar paso a tu voluntad. Todos nosotros tenemos, Señor, talentos, profesiones, cosas, Señor. Enséñanos, Dios, a ponerla en tus manos, para que hagas conforme a tu voluntad, para que dispongamos, Señor, de lo que tú haces en el después. En el después que ponemos las cosas en tus manos, porque el después es sobrenatural. El después es tu gloria, Señor, es tu revelación.
no es un mero conocimiento. Tu palabra no es un mero conocimiento. Creo que no es un mero conocimiento lo que quieres darle hoy. Es, Señor, la revelación. Es el abrir los ojos del entendimiento para que puedan avanzar, crecer en el propósito personal que tienes con cada uno de ellos. En el propósito que tienes con todos nosotros, Señor. En el propósito de ir y hacer discípulos. En el propósito de ver tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestra ciudad, el estado y el país, Señor. El propósito que tienes sobre esta Venezuela. El propósito que tienes para tu gloria y tu honra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. El propósito que tienes para sanidad, para revelación, para gloria tuya, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Mil gracias. Amén, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.